Muy buenos días, sean todos bienvenidos al webinar Consumidores 2021 sobrellevando las olas de la pandemia. Esta actividad está organizada por la coordinación del área comercial de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPSA. La universidad, como siempre, busca cómo aportar a nuestra comunidad y cómo llegar a nuestra comunidad más cercana, que es nuestro departamento de Santa Cruz y obviamente, ¿por qué no a nuestra Bolivia entera, con contenidos que son de bastante relevancia? En tal sentido, el objetivo del presente webinar es precisamente el poder conocer qué están haciendo los consumidores y cómo están reaccionando las marcas en este contexto de pandemia prolongada. Información muy relevante para los procesos de tomas de decisiones y proyecciones en el corto plazo. Nuestro expositor es el licenciado Roger López, a quien agradezco por estar con nosotros y por compartir esta información que presentará en algunos minutos. Vamos a presentar a nuestro expositor, Roger López. Él es un emprendedor apasionado por la investigación y el marketing. Después de graduarse como ingeniero comercial y trabajar varios años en empresas de servicio y de consumo masivo, inició Captura Consulting, una empresa de Research Marketing Analytics especializada en el subconsumidor boliviano y su relación con las marcas, que lleva 22 años ayudando a sus clientes a cumplir sus objetivos comerciales. A nivel de formación, Roger cuenta con una maestría en marketing de la Swiss Business School y un curso de especialización en Digital Marketing Strategies del College School of Management. En paralelo, realiza consultorías en marketing estratégico y experiencia de cliente para importantes empresas del medio y se desenvuelve como conferencista y profesor invitado en maestrías y programas ejecutivos de negocios en escuelas de posgrado. Roger, muchísimas gracias y tiene la palabra para iniciar con su presentación. Muchas gracias, Mari, por la presentación. Contento de estar acá acompañándolos y bueno, también contento de estar con tu audiencia y espero que todo lo que vamos a conversar el día de hoy les pueda ser de utilidad y puedan aprovecharlo en el negocio, en la actividad que tengan de forma cotidiana, ¿no? Yo voy a compartir mi pantalla para poder tener una presentación guía y sobre eso ir conversando. Y bueno, por supuesto, al final las preguntas del caso, con mucho gusto también las vamos a poder responder. Y bien, la presentación se ve en la pantalla, ¿está todo ok, Pedro? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muy amable, gracias por el feedback. A ver, nosotros estamos viviendo una pandemia desde el año pasado que no termina, que ha estado por buen tiempo golpeando y que aparentemente ya estamos en un periodo, digamos, de estabilidad o estabilización, si es mejor decirlo así. Y lo que vamos a hacer en estos 45 minutos es hacer una revisión de por dónde vino el golpe y cómo nos estamos acomodando ahora. Por eso es que hablamos de sobrellevar las olas de la pandemia. Esto no termina, sino que sigue siendo de alguna forma cíclico y estamos con interrupciones y no hemos recuperado de alguna manera la cotidianidad o la vida común como la llevábamos antes del 2020. Entonces, esta presentación es muy de consumidor, es muy de marca, es muy de mercados y espero que, bueno, aterrizando la idea en distintos rubros y sectores pueda ser provechoso como lo expliqué hace unos minutos atrás. Pero para comenzar me gustaría hacer un pequeño repaso. Esto es algo que ya lo estuvimos conversando el año pasado y me gustaría volver a traerlo a colación. Así terminábamos el año pasado en algunas presentaciones que hemos podido compartir y difundir. Hablamos de que la pandemia ha tenido un impacto duradero. Todo el 2021, todo el 2022 nos va a acompañar, tanto en oferta como en demanda. Por eso es que el golpe es de alguna forma importante y fuerte. Está afectando dos componentes muy importantes de la economía. Para los hogares, la pirámide de Maslow está bajo ataque, principalmente en la parte baja de la pirámide de las necesidades básicas humanas, donde la salud, la seguridad y la alimentación está golpeada. Y por supuesto, no vamos a ser generales,
sino que vamos a tratar más adelante de encontrar por dónde vienen los golpes más fuertes y vamos a ver que hay segmentos en particular de la población que están más afectados que otros, pero en general nuestra franja de seguridad en la pirámide de Maslow está hoy bajo ataque. Y sigue bajo ataque, así comenzaba el 2020, así estaba a mediados del 2020, así estaba a finales del 2020 y hoy continúa. De hecho, va acrecentándose esa sensación a medida que vamos subiendo olas y va disminuyendo a medida que vamos bajando olas de contagio. No habrá forma de levantar la confianza del consumidor en el corto plazo. Vamos a ver un indicador al respecto y nos vamos a dar cuenta que la confianza del consumidor es un indicador que correlaciona mucho con el consumo de los hogares y el consumo de los hogares es un indicador clave para recuperar crecimiento. Los consumidores están presionados a reducir sus pagos más del 20%. Esto hablábamos en general por muchas encuestas que veníamos aplicando, donde las personas nos decían que habían perdido el empleo o que habían bajado sus ingresos y el promedio neto era un 20%. Lo remarcamos en amarillo porque es un tema que vamos a tocar hoy, cómo está eso 6 meses después. La estrategia será postergar inversiones y desembolsos onerosos. Hay categorías que están con mayor castigo en su recuperación de demanda y son principalmente estas, además de productos de lujo, ¿no? Ahí no hay mucho misterio. Se volverá a lo esencial, se suprimirán gastos en belleza, lujos y ropa. Estamos en eso hoy día, no es algo que haya pasado. También buscarán promociones, irán a mercados y evitarán antojos. Estoy recapitulando todo lo dicho el año pasado a finales del año, noviembre. Desempleo y pobreza gatillarán un descenso en los niveles socioeconómicos, habrá una caída en la pirámide social, recuperaremos de hecho de alguna forma más gente en los estratos bajos y perderemos gente en los estratos medios. El consumidor preferirá cambiar marcas antes de abandonar la categoría. Esto es bien claro en cuanto a lo largo del tiempo que ha transcurrido con crecimiento económico y la gente ha tenido capacidad de acumular riqueza y eso se ha trasladado en un estilo de vida o bienes de consumo distintos o superiores a los que consumía antes, el consumidor no los va a dejar de consumir en el corto plazo ante una crisis de corto plazo, posiblemente a largo plazo si esto perdura mucho más, pero en general su estrategia va a ser cambiar a un TIR menor, es decir, a un producto similar con desembolso menor, cosa de poder mantener su patrón de consumo en esa categoría, pero bajar de alguna forma el nivel del gasto. Y eso es lo que nosotros pensamos y vemos que está pasando. Es importante considerar para las marcas en este sentido, se decía el año pasado, ampliar portafolios en lo que son menores desembolsos para poder acompañar a la demanda que está castigada. Hay decisiones de compra que serán más racionales que emocionales. El consumidor que normalmente es de ingreso medio, que vive en Santa Cruz, que es muy aspiracional, muy de emoción y muy de apariencia, pues va a estar también castigado. De hecho, Santa Cruz es una plaza que también está castigada y de alguna forma ese chip emocional, intuitivo, instantáneo, ha cambiado por un chip más racional, más lógico de compra, ¿no? Los clientes ahora van a buscar valor y las palabras dulces en sus oídos van a ser ahorro, rendimiento, duración, eficiencia. Y bueno, esos son temas que tenemos que considerar al momento de hacer una comunicación y tratar de seducir a los consumidores a favor de nuestra marca. Este chip ahorro debe estar insertado definitivamente en nuestra propuesta de valor o en nuestra comunicación. Bien, hasta aquí he hecho un repaso rápido porque así hemos concluido el año 2020 y la pregunta es, ¿se están confirmando estas hipótesis? ¿Qué cosas podemos nosotros cambiar? ¿Qué cosas están sucediendo con mayor o con menor rapidez? Y para eso vamos a hacer un repaso en algunos indicadores que creo que nos permiten hacer un zoom en este aspecto, ¿no? Vemos que el consumo tardará en recuperarse 2 años, esa es una conclusión muy importante, y esto va a estar en función incluso a los rubros económicos, pero si vamos al hogar, a la mayoría de los hogares, incluso van a tardar hasta 3 años en recuperarse los estratos más golpeados, que es la clase media baja y la clase baja ascendente. Ellos van a tardar en recuperarse cerca de 3 años en su capacidad de compra o en sus niveles de ingreso. Los estratos medios típicos, medios altos, son los que más han tenido resistencia y también van a tener resiliencia para la crisis. Por supuesto, tienen más recursos económicos, culturales, laborales, etc. Pero lo que nos muestra este mapa, este plano de 3 variables, es cómo desciende el PIB, pero desciende el consumo de los hogares en menor magnitud al PIB. Y es algo importante que ustedes consideren es lo siguiente, si es que hay alguien que le gusta la parte económica, la demanda agregada está movida principalmente
por el consumo final de los hogares. 70% del PIB aproximadamente descansa en el gasto final de los hogares en bienes de consumo, ¿no es cierto? O en servicio. No es necesariamente un gasto gubernamental, no son necesariamente las exportaciones. Por eso es que nosotros siempre tenemos un afán en esta economía que es sumamente propensa al consumo, de estar manteniendo niveles de gasto en los hogares que sean significativos, porque si no, no va a haber crecimiento. Y hoy ese gasto se ha contraído un 5% y se está recuperando, por supuesto. Al primer Q ya se habla de un crecimiento superior al 4% en el primer cuatrimestre, de hecho, y eso es prácticamente el efecto rebote que estamos teniendo, que para las marcas está siendo importante porque significa que ya no va a haber una caída más profunda de la que se tuvo, sino lo que toca es recuperarse, pero no creamos que esas tasas van a estar permanentemente en alza. Por ejemplo, el otro día estaba con un amigo que me decía, Roger, yo veo que hay plata en este sector, yo veo que la gente va a este restaurante, yo veo que la gente está gastando, pero siempre en nuestra disciplina hay el sesgo de representatividad o el sesgo de disponibilidad. Las personas creemos que un evento puntual fuera de la aleatoriedad y la representatividad estadística es tan significativa que nos hace creer que esa es la realidad. Entonces, por más que una persona que yo haya visto comiendo en un restaurante o 10 personas comprando una moto o 50 personas afuera de un club campestre para comprar un terreno, no necesariamente hacen patria, ¿no? Entonces, cuidado con esos sesgos de representatividad que nos hacen pensar que todo está funcionando. Efectivamente, estamos mejor y a partir de ahora vamos a seguir mejorando de a poquito, ¿no? Yo creo que este empujón es un saque para un primer Q y tal vez hasta un segundo Q. Las proyecciones para el segundo Q, para el tercero y cuarto Q de este año, así como para el próximo año, ya son de mayor ralentización de crecimiento. Y bueno, tenemos un indicador que nos encanta, lo medimos permanentemente aquí en Captura, que es el índice de confianza del consumidor, y es una variable que nos permite ver no solamente lo que ha pasado, de hecho, es una variable que cuando uno la lleva a proyecciones y series temporales nos permite ver cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses. El índice de confianza del consumidor es una variable que nosotros construimos a partir de ciertas preguntas que se le hace al consumidor, que están relacionadas a cómo percibe la situación actual de su hogar, de sus ingresos y del país, y cómo cree que va a ser la situación futura de su hogar, de sus ingresos, de su país, y en función a lo que siente ahora y las expectativas que tiene a futuro, va tendiendo un promedio que llamamos el índice de confianza del consumidor, que si está por encima de los 100 puntos, como ven en la gráfica, significa que va a haber crecimiento en el gasto del hogar o en el consumo del hogar, y vamos a tener, por ende, un crecimiento económico también que va a estar apalancado en esta expectativa y percepción actual del hogar. ¿Qué es lo que pasa nosotros cuando vemos este análisis? Vemos que veníamos creciendo con tasas positivas hasta el 2020 y a partir de la medición que se hizo justamente en marzo cuando estaba la pandemia, cae esta primera medición y se mantiene en baja el índice de confianza del consumidor hasta que comienza a recuperarse tal vez a partir de diciembre, cuando terminan las elecciones y tal vez ya nos da de alguna forma cierta certidumbre de lo que va a pasar políticamente. No nos olvidemos que hasta ese momento había una crisis sanitaria, económica y política. Así que bueno, a partir de ahí levanta el índice de confianza, pero sigue estando por debajo. Significa que los agentes económicos no están soltando el gasto todavía, están reteniendo plata o porque no tienen o porque la conservan en función a la incertidumbre. Como sea que fuera, no hay un crecimiento en la confianza del consumidor hasta el primer Q de este año, que no tengo el indicador para mostrárselo porque recién lo estábamos procesando, pero mejora un poco, ¿no es cierto? Mejora el índice de confianza. Y aquí es interesante que observen ustedes que hay dos componentes en el índice de confianza, aunque no se muestra en el gráfico, pero se los voy a comentar. El que les mencioné de la situación, cómo la percibo ahora, y el que les mencioné de qué expectativa tengo al futuro, cómo creo que va a ser en los próximos meses. Los bolivianos tendemos a siempre estar anclados hacia la baja en la situación actual, pero tener una expectativa futura bastante alta. Es decir, somos muy optimistas en que cualquier problema o afección que tengamos en nuestros ingresos, en nuestro hogar, en la economía, se va a recuperar muy rápidamente a corto plazo. Y eso es algo muy positivo porque nos ayuda a recuperar demanda de una forma que normalmente no la deberíamos estar recuperando, tal vez en otras economías o en otras culturas que son más conservadoras. Eso es bueno en el boliviano, el optimismo que tiene jala de alguna forma la demanda, ¿no? Y esperemos que para el primer Q y el segundo Q esto esté subiendo. Hay unos datos que pongo en consideración de ustedes, que están en la parte baja de la lámina. 75% teme contagiarse del virus. Esto posiblemente
es alto, no es tan alto como al comienzo de la pandemia, que estaba en el 85%, pero sigue siendo alto. 71% sintieron que perdieron ingresos, 55% tuvieron que endeudarse para subsistir y 51% sienten incertidumbre política y económica. Esas son sensaciones que tiene el consumidor y que afectan su desembolso, principalmente entre los que tienen capacidad de ahorro también pueden llevar esa plata al ahorro, no llevarla al consumo, pero definitivamente inversión no creo que vayamos a ver como una aplicación de ese dinero. Entonces no está tan fácil la cosa. Yo me quedo con un indicador que es el del endeudamiento, ¿no es cierto? Nosotros normalmente tenemos una tasa de endeudamiento que vamos a ver más adelante que está en el orden del 30%, pero durante la pandemia subió hasta un 50%. Entonces la gente ha tenido que endeudarse para sobrevivir y definitivamente eso varía en función a los sectores y los más castigados han tenido mucho más endeudamiento. Y por supuesto la recuperación no es igual para todos. Nosotros tenemos que ver la economía en función a los rubros o las verticales o en función a los negocios si quieren llevarlo a un plano más microeconómico. Y si bien hay datos ya que se han ido lanzando, donde por ejemplo hemos visto que la industria, que el comercio ha caído en promedio un 10%, los bienes de consumo masivo han caído en promedio un 10%, otros sectores que tienen que ver más con industrias y con la construcción han caído un 20%, servicios ha caído 40, 50%. Más allá de esas caídas, nosotros tenemos un cuestionario que nos ha permitido ver y entender qué rubros están a la alza y qué rubros no, y estimar de alguna forma las expectativas de crecimiento. Entonces, todos los que están en el rubro de los alimentos y bebidas, más allá del contrabando que afecta a la facturación de las empresas que están en este rubro, pero la categoría en sí de alimentos y bebidas es una categoría que está creciendo. De hecho, durante la pandemia cayó apenas un 4% y se recuperó de forma rápida. Todo lo que tiene que ver con limpieza del hogar también está en un proceso ya de recuperación y crecimiento, o higiene personal. Por supuesto, hay categorías y categorías, ¿no? Dentro de lo que es limpieza o higiene personal, todavía los productos que tienen que ver con el aseo para salir de la casa y estar bien expuesto ante los demás y que no critiquen por malos olores o por falta de estética, todavía están a la baja porque en una buena parte de la población todavía no regresa al ritmo que se quisiera a las calles, pero hay otros SKUs o marcas que están bastante en crecida. En general, la categoría está en creciendo. Ustedes van a darse cuenta que los textos que aparecen en la pantalla no dejan de ser resúmenes agregados de categorías que podrían abrirse muchísimo más. Y por supuesto, suplementos nutricionales es una categoría que también está creciendo. Pero también tenemos otras categorías, ¿no es cierto?, que no tienen un desembolso tan oneroso, donde hay snacks, golosinas, mucho consumo de calle, seguros, servicios de telecomunicaciones en general, telefonía móvil, que están en una recuperación recién lenta que va a concluir aproximadamente el 2022. Y tenemos el resto de las industrias o verticales o categorías que recién van a comenzar a recuperar el 2022 al 2023. Recuperar significa alcanzar niveles del 2019, ni siquiera superar el 2019, ¿no? Y ahí tenemos nosotros bienes duraderos, tenemos, por ejemplo, inversiones, construcciones, tenemos también viajes, turismo, todo lo que es entretenimiento fuera del hogar. Y bueno, categorías que ustedes ya saben. Simplemente lo que nosotros queremos poner en evidencia en esta lámina es que tenemos un índice de confianza del consumidor que todavía está castigado, que no recupera y no alza por encima de lo que debería para poder estimular un crecimiento en el consumo que necesitamos supere el 5% para alcanzar niveles del 2019 con mayor rapidez. No, tal vez a nivel de categorías como las de arriba, lo vamos a lograr este año, pero las que están en el plano intermedio recién la van a lograr con suerte, algunas este año, pero la gran mayoría el próximo año. Y definitivamente las categorías que están más abajo van a estar recuperándose con mayor lentitud al 2022-2023. Ahora, siempre hay excepciones, ¿no? Lo que hacen estas crisis es matar o achicar normalmente a los competidores que son más débiles o los competidores que no han logrado solidificar una posición y fortalecer a los que ya eran fuertes, ¿no? Que han logrado sobrevivir, comprarse a los chicos, poner una posición más dominante en el mercado. Y eso seguramente lo vamos a ver. Deben haber marcas o empresas que incluso, aunque estemos proyectando recuperaciones 2022, 2023, ya están creciendo a costa de esto que estamos hablando, que es una dinámica común en estas épocas de crisis, ¿no? Bueno, también tenemos un año devastador para la demanda, lo hemos dicho, a partir
del impacto que ha tenido en ciertos segmentos, y los niveles socioeconómicos son una variable pues que no deja de ser interesante y no deja de ser una variable base de segmentación que todos utilizamos en nuestros negocios. ¿Quién de ustedes no considera la capacidad de compra o los hábitos de consumo de ciertas personas y hogares al momento de decir este es mi mercado o este es mi segmento? Así que me parece que esto es muy relevante. Partíamos de una hipótesis el año pasado, una contracción de los ingresos del 20%, y partíamos de una hipótesis que nos iban dando las encuestas de que iba a haber un downsize de los niveles socioeconómicos. Bueno, en diciembre del 2020, concluido en enero del 2021, hicimos nosotros nuestro estudio de niveles socioeconómicos y lo comparamos con el que teníamos anteriormente, que lo hacemos cada 3 años, venía del año 2017, y podemos ver cambios interesantes, ¿no es cierto? Podemos ver primero una composición socioeconómica donde el 5% es clase media alta alta, un 12% de personas que son hogares que son de ingreso medio típico, un 21% que son hogares de ingreso medio pero algo bajo, es decir, cumplen con todos los estándares de un ingreso medio pero no tienen una capacidad de ahorro. Son muy similares en eso a los que son hogares de ingreso bajo ascendente, que tampoco tienen capacidad de ahorro, pero tampoco tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, y definitivamente la base de la pirámide con un 27%, que es donde encontramos los mayores niveles de pobreza. ¿De acuerdo? La clase alta, que es el ABC1, si lo fusionamos, eran 57,000 el año 2017 y hoy son 57,000 el 2020. Por supuesto hay 260 hogares más, pero no nos olvidemos que hay una tasa de crecimiento vegetativa del 2% anual, del 1.8% anual. Así que por eso tal vez ha habido un crecimiento. ¿Qué ha pasado con la clase media, que está conformada por el C2 y por el C3? Bueno, eran 434,000, y pese a que ha habido un crecimiento poblacional en 3 años de diferencia que hay entre encuesta 1 y encuesta 2, ha habido una caída de 11,500 personas que antes eran clase media, y hoy la clase media es 11,000 personas menos de lo que era el 2017. Así que ahí hay una caída importante del nivel socioeconómico que se ha ido para la parte de abajo, donde la clase baja ha engrosado 60,000 personas, un 8%. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esto que estábamos mencionando de crecimiento de los niveles socioeconómicos. Más allá de eso, ustedes tienen al pie de la lámina algunas variaciones interesantes, alguna composición interesante que puede verse entre Santa Cruz y La Paz, que son más de clase media, media alta, y un Alto y Cochabamba, que son más de clase media, baja, baja. Y puntualmente Cochabamba es el departamento más golpeado, es la ciudad, perdón, más golpeada entre la encuesta del 2017 y la encuesta del 2020. Por algún motivo nosotros tenemos que esos hogares son los que más han sufrido y más contracción en sus ingresos han tenido. Ahora, entremos a ese tema en particular, que es la capacidad de compra, los ingresos y los gastos del hogar, y démosle una miradita a cómo se ha movido esto. Fíjense que el año 2017, un hogar en promedio percibía $979 de ingreso. El tipo de cambio no ha variado, así que más o menos podríamos estar hablando de casi 6.500, sí, unos 6.500 bolivianos era el ingreso promedio mensual. Y su gasto estaba muy juntito, ¿no? 944 dólares, y su capacidad o propensión al gasto era 96%. Es decir, 96% de lo que yo ganaba lo gastaba. Y en el hogar habían 1.7 personas que aportaban dinero a la casa. Es decir, era un hogar donde habían en promedio 1.7 aportantes. La cantidad de aportantes es una variable importante dentro de la composición de los niveles socioeconómicos. Los niveles socioeconómicos son un constructo, un compuesto que está hecho, y perdón que me vuelva atrás, me parece interesante que les explique eso, me lo pasé por alto. La clase alta, media típica, todo lo que ustedes ven es una separación que nosotros hacemos en base a variables que consideramos que son discriminadoras. A partir, por supuesto, de un análisis estadístico, vemos que el nivel de estudios del jefe de hogar, el tipo de ocupación del jefe de hogar, la cantidad de baños y dormitorios del hogar, la tenencia de una cesta de bienes como internet fijo, como vehículo, como lavadora, como calefón, aire acondicionado, más la tenencia de un seguro privado de salud versus un público versus la no tenencia, más la cantidad de aportantes del hogar, son los que nos permiten hacer esta clasificación piramidal que ustedes ven en esta lámina. Ahora, volvamos a este tema. Ya en el año 2020, fíjense que el ingreso promedio de los hogares bajó un 21%. Es decir, ahora
el ingreso promedio de un hogar ya no son 6.500 bolivianos. El ingreso promedio de un hogar son 5.500 bolivianos, ¿no? Bueno, aproximadamente, ¿sí? Eso significa una contracción del 21% o de 1.400, 1.500 bolivianos respecto a los últimos 3 años. Pero no es lo único que baja también el gasto. Y el gasto baja a $711, pero fíjense lo interesante, el gasto baja en mayor proporción de lo que baja el ingreso. ¿Esto qué significa? Que hay personas que pese a que no han bajado los ingresos necesariamente, o pese a que han bajado sus ingresos solo un 20%, han decidido contraer su gasto en una proporción mayor y hay, de alguna forma, precautelación del dinero abajito del colchón por incertidumbre o inestabilidad. El agente económico está temeroso y creemos que está guardando más plata de la que está pudiendo gastar. ¿De acuerdo? Creemos que eso es coyunturalmente hasta que recupere un poco más su confianza. Proporción que va al gasto es menor, como pueden ver, 92%. Y este tema no menor, 1.4 aportantes por hogar, cuando antes eran 1.7 aportantes por hogar. Es decir, hay un 18% menos de hogares que antes tenían, de aportantes en el hogar. Y esto es congruente más o menos con los indicadores de desempleo, creo yo, que según el INE están alrededor del 9%, 10% al cierre del año pasado. Habrá que ver cómo estarán ahora. Yo creo que recuperándose de a poco, pero alcanzaron un nivel cercano al 10%, que es altísimo para lo que veníamos experimentando anteriormente. Así que creo que todos estos indicadores a ustedes le dan un panorama de que hay en general en el mercado una contracción del gasto y hay una contracción de los ingresos, el gasto en mayor proporción, y hay gente con desempleo, 18% menos aportantes en los hogares, no deja de ser un dato importante. Ahora, esto no es pues aplicable a todos. Hay hogares de ingreso alto, de ingreso medio y de ingreso bajo, y no todos han sido castigados de la misma manera. Por eso es que voy a abrir una presentación para que ustedes conozcan a los protagonistas. Está el ingreso bajo, son sobrevivientes, son el 27%, ¿no es cierto? Son personas, espero que las imaginen y empaticen con ellas a partir del retrato de la fotografía, perdón, que estoy mostrando en la lámina. Y hagamos un resumen. Estos hogares perciben $236 mensuales, con eso viven, cerca de 2.000 bolivianos, ¿no es cierto? Pero vivían con más de 2.500 bolivianos con cerca de 2.500 bolivianos el año 2017. Sus ingresos se han contraído 31%, no 21, 31. Y su gasto se ha contraído 44%, no 25%. Por lo tanto, la base de la pirámide, que ustedes se imaginarán que es el jornalero, que tiene poca capacidad para obtener ingresos si los otros hogares están castigados, y que son además los que más afectan con encierros y cuarentenas porque no pueden ir a conseguir el trabajo del día, son definitivamente los más castigados. Sin embargo, el consumo masivo de este sector no es más del 15%. O sea, el gasto en general es bajo para el segmento de 2 y su afectación a las marcas y a las empresas no es tanto como nosotros pudiéramos pensar, porque son demasiado informales y muchas de las empresas que están acá o muchos de los clientes con los que nosotros trabajamos muy pocas veces targetean para este segmento, ¿no? Pero este que les estoy mostrando, que es el siguiente, que es la clase baja ascendente, pequeños comerciantes, taxistas, enfermeras, policías, conductores de micro, etcétera, maestros, están dentro de este segmento y ellos también han sido fuertemente afectados. De $500 en promedio, que era de $648 que era su ingreso, ahora es 500. Hay una contracción del 21 y hay una contracción del 24 en el gasto. Esto sí es representativo de lo que hemos estado viendo anteriormente y no podría ser de otra forma porque es el segmento más grande. Son el 33%, perdón, de la población y son definitivamente el segmento más grande socioeconómicamente. Luego viene la clase baja, media baja, los llamamos emergentes porque normalmente son nuevos hogares que van ingresando a la clase media, y estos hogares que van ingresando a la clase media antes percibían $1.000 de ingreso y ahora perciben $872 de ingreso. Su contracción en el ingreso no ha sido tan fuerte, miren, 13%, pero su contracción en el gasto ha sido mucho más fuerte que su contracción en el ingreso. Y estos dos segmentos son para nosotros
los que están afectando más el ingreso de las marcas y las empresas que comercializan productos para el hogar. Luego viene la clase media típica, que es mayormente asalariada. Muchos de los que estamos acá estaríamos incluidos en este grupo, que ha sido el menos afectado, y también el grupo medio alto, que también está menos afectado por, en los ingresos, ¿no? De hecho, han caído sus ingresos apenas un 1 a 9%, pero sí han contraído su gasto bastante más que la caída de su ingreso, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un panorama acá completo para que puedan empatizar con la clase media baja. Les muestro una foto, ¿sí? Y les muestro otra foto de la clase baja ascendente para que ustedes puedan empatizar con ellos y poder ponerse en sus zapatos, ¿de acuerdo? También hablábamos del endeudamiento. El endeudamiento ha crecido. Denle una mirada a esa serie histórica que tienen ahí, donde nosotros le preguntamos a los hogares si tiene alguna deuda, cualquier tipo de deuda, y normalmente veníamos de parámetros que iban alrededor del 30, 28%, iba aumentando, por supuesto, al 2019 ya venían creciendo 37, 34, 31, pero en abril del 2020 y en junio del 2020 se dispara al 52%, y a partir de ahí se mantiene en un nivel superior al que teníamos antes. Es decir, nosotros hoy tenemos una población, especialmente en los ingresos medios bajos y bajos ascendentes y bajos populares, que ha tenido que adquirir deuda para la sobrevivencia, y eso es grave porque es deuda de gasto corriente que al final es tóxica, ¿no? No va a generar plata y va a generar problemas. Y creemos que eso es algo que va a pasar en algún momento, y no estamos necesariamente hablando de los diferimientos de la banca y los créditos de inmuebles, estamos hablando de créditos corrientes para pagar el agua, la luz, comprar comida, pagar el colegio, ¿no? Que no debería normalmente contraerse deuda para ello. Y aquí ustedes ven justamente eso. Del 100% de la deuda que hemos tomado, cómo se distribuye entre lo que podría ser deuda para compras e inversiones, la licuadora, el auto, la casa, de lo que podría ser compra de gastos corrientes como pagar el colegio, la luz o tapar otra deuda, ¿no? Y aquí vemos que a partir de abril hay un cambio y la deuda corriente tóxica supera a la deuda que se ve amparada por algún activo. Así que eso es algo que tenemos que ir visualizando. Por supuesto, se va a ir acomodando, salvo que estalle algún problema de crisis de deuda que en los próximos meses podamos ver, ¿no? Pero la verdad es que ya yo veo que ha ido suavizando la tendencia, por eso no me preocuparía tanto. Ahora, los segmentos que están golpeados, esta clase media baja y esta clase baja ascendente, ¿no es cierto? Está planteándose estrategias para poder sobrevivir. Piensa disminuir las compras y los gastos, es la principal estrategia que ya la hemos visto. De un promedio de 21% de contracción en el ingreso se ha subido a un 25% de contracción del gasto, o sea que ya ha moderado el gasto, incluso en mayor proporción a la que podría haberlo hecho para compensar. Y también va a buscar ingresos, porque no nos olvidemos que hemos bajado de 1.7 aportantes a 1.4 aportantes, así que también hay gente que está buscando oportunidades de generar ingresos adicionales o ingresos completos, ¿no? Y creo que aquí le vamos a dar una miradita a este tema, cómo piensa generar esos ingresos extras, principalmente hacer un negocio propio, principalmente o alternativamente buscar un segundo empleo, ¿no? Entonces hay gente, y ustedes lo pueden observar, algo muy interesante en la pandemia, sobre todo en los segmentos medios bajos y bajos ascendentes, incluso en los medios típicos, es la cantidad de personas que comenzó a generar algún tipo de negocio en su casa, no solamente de catering de alimentos, también de reparaciones, también de capacitación, etcétera, ¿no? Comenzó a buscarse la forma de generar ingresos a partir de la crisis, del encierro. ¿Qué haré para controlar el gasto? Y bueno, esas son las estrategias que los consumidores nos dicen que van a seguir para reducir el gasto. Primero, van a dejar de salir de la casa, eso siempre ha sido así y ahora más con las restricciones. Dejar de comprar productos que no son esenciales, que están mayormente orientados a ocasiones especiales tipo premium o antojos. Y bueno, ahí van a concentrar su pareto de estrategias de ahorro, ¿de acuerdo? Así que si tenemos categorías o nos movemos en alguno de estos negocios, tenemos que estar atentos a ver cómo podemos sobresalir o sobrellevar esa mala intención del consumidor. Bien, también habrán ajustes en la cesta de compra. Cuando le preguntamos a los consumidores qué piensan ajustar, y bueno, los alcoholes están ajustados. Pregúntenle ustedes a las empresas que están en el negocio de venta de alcohol, lo castigados que están, porque una muy buena fuente de ingresos era todo lo que llamamos el on-premise, es decir, el sector gastro, bares, restaurantes y hoteles, que ahora no está generándole la demanda que ellos esperaban, y el consumo hogar no está tan alto como se esperaba y tampoco
están pudiendo hacer eventos o festejos de alta concentración. Bueno, lo hacen, digamos, ¿no? Pero no al ritmo que se hacía antes. Servicios domésticos también, productos de belleza, productos tecnológicos, viajes, etcétera. Y bueno, ustedes pueden darle una mirada y tal vez van a tener comentarios y algún tipo de opinión al respecto, pero en general estas son las tendencias y donde el consumidor dice que está ahorrando. Entonces definitivamente tal vez ya no vaya a comprar un iPhone, creo que está en el 12, ¿no? Tal vez ya no vaya a comprar un iPhone 12 o un Galaxy Premium, sino que va a bajar un escalón más o va a postergar la compra y renovación de la tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver ese tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, el resto de las categorías que están ahí no las voy a seguir comentando, las voy a pasar. Y aquí me gustaría aterrizar algunos cambios que está generando la pandemia y que todavía la seguimos sorteando y seguimos avanzando y tratar de darles una opinión al respecto. Primero, la salud sigue siendo un tema de interés diario. Toda la búsqueda de noticias que las personas están haciendo están ligadas a los contagios, a las muertes, a cómo levanto mis defensas, cómo me protejo, cómo evito el contagio. Y es un tema de conversación y es un tema de preocupación cotidiana, como antes pudo haber sido el económico o el político o el bélico, ¿de acuerdo? Y seguimos en ese tema. Por lo tanto, generar información relevante al respecto sigue siendo una buena idea. Y la nutrición es sinónimo de salud. En los últimos 12 meses hemos visto una gran atención de las personas a lo que comen, mucho mayor a lo que era antes, incluso en fast food o en on the go o en categorías que se comercializan en ingresos bajos. Alguien que tiene un ingreso bajo ya está mirando que tiene su hamburguesa o que tiene su pollo o cómo puede de alguna forma aprovechar eso que está comiendo de alguna forma a favor de la salud. Eso sigue estando en alta. La limpieza y la higiene han ganado penetración. ¿Qué significa? Que hay más hogares ahora que compran productos de limpieza del hogar y productos de higiene y productos de desinfección inclusive, pero no necesariamente ha aumentado de forma significativa la frecuencia o el gasto promedio. Se ha ido compensando, pero lo interesante es que hay más consumidores ya habituados al uso de las categorías de limpieza. Hay más consumo de información. Nosotros tenemos y seguimos teniendo en las encuestas un alto porcentaje de hogares que declara que se informa y lee y consulta medios de comunicación, sean digitales o tradicionales, para saber qué está pasando en planos económicos, de salud o de política y estar informado de las cosas que pasan. Incluso, no es que ya no lo hacen por entretenimiento, lo hacen por entretenimiento, siguen siendo información y entretenimiento los dos principales drivers del consumo de contenido, pero la información sigue estando más alto de lo que normalmente venía estando. 2018, 2017, 2016, 2019, entretenimiento era muy superior a información. Hoy nosotros los tenemos a ambos en alta. Hogar está pasando de ser el búnker a la trinchera, entonces tenemos ya muchos consumidores que están volviendo a sus trabajos. Definitivamente todo el segmento D2, D1 y gran parte del segmento C3 que viven al día ya están generando sus negocios en la calle, que es donde normalmente se mueven, y la clase media típica y la clase media alta, que son los que normalmente tienen empleos estables o tienen propios negocios, van a darse cuenta ustedes que ya están volviendo a sistemas híbridos de convivencia entre el hogar y el negocio. Y es algo que va a perdurar 1 o 2 años más y habrá que ver en 2 años más cómo se desenvuelve esto. Eso para mí es un cambio importante. Yo creo que la clase media y la clase media alta en sus empleos va a comenzar a experimentar un prolongado periodo de convivencia hogar-oficina para trabajar. Pero definitivamente no se van a quedar 100% en la casa. La mayoría de las empresas ya están volviendo a estos híbridos. El on the go, el out of home o el consumo en la calle va a seguir bajo. Este año vamos a estar con la 3 o la 4 o la 5 y vamos a seguir entre encierros y aperturas, entre encierros y aperturas, y la gente va a seguir cuidándose, especialmente la gente de clase media, media alta a partir de los 40 años, que es la más temerosa, va a seguir evitando principalmente restaurantes, bares, karaoke, eventos donde estos productos son muy comunes. El delivery y el e-commerce, por supuesto, van a estar en alza, ya están en alza, no como nos hubiera encantado. Más adelante vamos a tocar ese tema, pero definitivamente considerarlos como canal no es un tema de que será interesante o no, es un tema que ya hay que hacerlo, es un tema que urge, y comenzar a ver cómo voy a encarar yo el canal digital, ya sea a través de cualquiera de las plataformas, y cómo lo integro a mis canales físicos y tratar de generar algún tipo de multicanalidad o omnicanalidad. Idealmente es importante hacerlo ya.
El shopper es más igual que diferente. Todos estos cambios que nosotros vivíamos durante la cuarentena, entre mayo y junio, que nos cambiaron drásticamente la forma de ver y consumir las cosas, de a poco se van adecuando a medida que la gente va saliendo de casa. El shopper de hoy es más parecido al de siempre que más parecido al de la cuarentena. Así que nosotros vamos a volver a ver gente en micro, gente en la calle, gente comiendo para ir al trabajo, vamos a ver gente que está trabajando fuera, posiblemente los colegios ya retomen las clases presenciales el segundo el segundo semestre o el próximo año, pero va a llegar ese momento y va a pasar. Así que el shopper va a ser más igual de lo que ustedes creen, especialmente en lo que es hombres, en lo que es clase media para abajo y en lo que es gente joven. Y esta economía es principalmente de gente joven y de gente de ingreso medio bajo. Frecuencia y ticket normalizándose, es decir, antes la frecuencia de compras se había prolongado, íbamos a comprar una vez a la semana y el ticket se había crecido. Hoy la frecuencia ya está en 2 a 3 veces por semana y el ticket ya está similar a como era o un poquito más alto a como era el 2019 y regularizándose hacia la baja. La misión de abasto y compras planificadas seguirán siendo importantes, pero en realidad también están perdiendo protagonismo y las compras del día o de reposición están recuperando el peso que tenían antes. Los consumidores van a seguir siendo eficientes, esenciales y racionales. Los bolivianos no compramos cosas baratas y truchas. Los bolivianos somos eficientes, compramos lo que nos da valor al precio que tenemos y somos expertos en buscar, sea que sea de China, industria nacional, europea o de Estados Unidos, vamos a buscar una ecuación que nos cierre. Entonces, la eficiencia va a estar en boga. Y los canales directos al consumidor que las empresas de masivo comenzaron a abrir está bueno porque nos permite estar protegidos ante cualquier eventualidad en esta época de incertidumbre, pero no creo que estén generando ingresos significativos como para que sean rentables. Los camioncitos que van a las urbanizaciones o los puntos de venta propios que abren empresas de fabricantes de masivo están ahí, pero son marginales en el ingreso. No crean que hacen millonarios a estas empresas. Y yo considero que son relevantes desde el punto de vista de proteger la empresa de poder llegar al consumidor en caso que haya algún tipo de otro problema. Y hay más emprendedores de subsistencia, como hemos podido ver. Y ya para cerrar 5 láminas más, perdón, yo me extiendo, creo que nos quedan 10 minutitos. A ver, billetera mata galán. El shopper está con el chip de ahorro y ya volvió al mercado en desmedro del canal moderno y las bodegas. Decíamos el año pasado que las bodegas la reventaron y que la gente no iba a volver a los mercados por temor al contagio y a la aglomeración. Y bueno, está bien, pasó durante el tiempo que tenía que pasar, pero a partir del segundo semestre del año pasado, el mercado comenzó a recuperar a su gente y la tienda comenzó a perder ese gran protagonismo que había ganado durante la cuarentena. De hecho, nosotros al final del día, al comparar las encuestas que hacemos de consumo a lo largo de todo el periodo, vemos que el mercado entre el 2017 y el 2020 ha ganado 2 puntos de share. Las bodegas se han mantenido tal como estaban en el 2017, o sea que el repunte del 2020 fue momentáneo y ya está volviendo a su nivel normal de canalizar la cantidad de consumo. Y los supermercados son los que han perdido un poco con esta cuarentena, posiblemente incluso el contrabando haya hecho más castigo encima de este canal, ¿no? A ver, los servicios de internet, los servicios del hogar, perdón, el internet y la salud crecen en desmedro de la cesta básica. Estudiantes y 20% de la fuerza laboral trabajando desde casa están consumiendo, por supuesto, más servicios básicos y requieren un mejor internet. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que entre el año 2018 y el 2020, lo que se pagaba en promedio del internet pico eran $13 y hoy se pagan $18. Y no es necesariamente que hayan subido los precios, de hecho han bajado los precios por mega, pero antes estábamos felices con 5 megas de velocidad y hoy estamos buscando 10, 20, 30 megas de velocidad, que por supuesto tiene un desembolso mayor. Así que la plata del consumidor está priorizando su conexión a internet, está priorizando sus gastos en salud y está priorizando sus servicios básicos, agua, luz, electricidad, cuidado del hogar, sereno, lo que fuera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con su mayor permanencia en el hogar. Claro que eso es mucho menor que los anteriores ítems. Y por el otro lado está bajando su gasto promedio en alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza del hogar, belleza y entretenimiento fuera del hogar. Algunos de estos aspectos como belleza y entretenimiento están castigados en cuanto a penetración, frecuencia y desembolso, mientras que los otros, alimentos, higiene personal y limpieza, han aumentado de penetración,
han conservado su nivel de frecuencia, pero han bajado su desembolso promedio. Y eso es principalmente, creo, que el contrabando, ¿no? Así que por eso además los vemos decrecer un poquito versus lo que decrece la belleza y el entretenimiento out of home. El canal digital comienza a verse en el tablero, ya comienza a ser relevante. Fíjense, el año pasado solo el 7% hacía alguna compra semanal de delivery. Hoy, a enero del 2021, tenemos que un 30% de la gente dice que compra algo por delivery semanalmente, ¿de acuerdo? Así que es un canal más. Por supuesto, pues eso va a ir decreciendo, ¿no es cierto? A medida que se vaya normalizando, por ahí no va a ser 33, por ahí va a ser 30 o 29, pero definitivamente el remanente que nos va a quedar el 2021 va a ser mayor al promedio que tuvimos en el año 2020 y vamos a estar, en vez de estar en 7 a 14, lo más probable es que estemos entre 25 y 30 o entre 30 y 35, habrá que ver. El crecimiento es impresionante de cualquier manera y es un canal que se ha abierto bastante, ya sea por WhatsApp o por aplicaciones o por algún tipo de call center. Y las compras en plataformas online también crecieron de un 16 a un 36%. Esto no lo medimos semanalmente, lo medimos cada 3 meses o cada 6 meses o 12 meses y la incidencia ha crecido también un 125%. Y veámoslo un poquito más adelante con estos datos que les estoy mostrando. Tratemos de estimar el gasto total online. Crece más de 200% el gasto, ¿no? Lo anterior era las veces. Aquí es el gasto, 200%. Y nosotros podemos ver la penetración. Fíjense que el año 2017, perdón, voy a poner, aquí ya no veo nada. El año 2017, la penetración de las compras online era el 10% en promedio y hoy está en el 21% en promedio. ¿De acuerdo? Es decir, ha comprado por internet en los últimos 12 meses. En la clase baja era 8%, era 2%, ahora es 8%. En la clase baja ascendente era 6%, ahora es 15%. En la clase media baja era 10, ahora es 22. En la clase media típica era 16, ahora es 38. Y en la clase media alta era 38 y ahora es 60%. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es acortar las brechas en los estratos bajos y en las personas de mayor edad, no con la velocidad, ni con la frecuencia, ni con la magnitud, ni con el gasto tal vez que nos hubiera gustado, pero sí lo ha acelerado. Así que eso es interesante que ustedes lo consideren. Y si lo llevamos a plata, a partir de la última encuesta de niveles socioeconómicos que hicimos, significa que en el año 2017 se gastaban en el eje Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba 100 millones de dólares a través de compras online y ahora se gastan 350 millones de dólares a través de compras online. Nosotros estimamos que incluso el gasto es mayor y sube a 500 millones de dólares online, incluyendo lo que son las compras corporativas o incluso las compras en Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, el resto del país. ¿De acuerdo? Pero bueno, si estamos hablando de hogares del eje Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, gastan 350 millones de dólares. ¿De acuerdo? Eso es 218% más que la anterior encuesta. Y lo pueden ir viendo para cada uno de los niveles socioeconómicos. Incluso en la clase baja popular, fíjense que es donde más aumentó, 490%. Es que antes gastaban 2 millones, ahora gastan 9 millones. Por eso el crecimiento es impresionante. Pero vamos a los heavy consumer, los que gastan el 50% de todo el negocio, los que compran con mayor frecuencia. Estos que compran con mayor frecuencia y representan más de la mitad del gasto, ¿no es cierto?, de e-commerce, son la clase media típica y la media alta. Ellos han crecido 234 y 250%, es decir, representan en conjunto 241 millones de dólares y son los que compran con mayor frecuencia, recurrencia y gasto. Pero ya para ir cerrando, se estima que a nivel nacional, bueno, es lo que estábamos mencionando, estamos cerca de los 500 millones de dólares. Y estas son las categorías. Y es que hay un crecimiento importante de las compras de comida a domicilio, que son el delivery a través de aplicaciones. Aplicaciones como Pedidos Ya o Yaigo están incluidos dentro de esta compra digital. Lo podemos ver por el primer punto y podemos darnos cuenta del peso que tienen y la importancia que tienen, ¿no? El resto de las categorías es muy consecuente con lo que normalmente se compra por e-commerce y menos viajes, alquiler de vehículos, hoteles, que está castigado coyunturalmente porque el rubro está castigado. Y ya para cerrar, algunas ideas que me gustaría llevarnos. Pese a que los ingresos se han contraído 21%, no se ha registrado un abandono de categorías, pero sí se ha registrado una migración a marcas de menor desembolso o un tail down, como se dice. Por el contrario, las categorías digitales siguen creciendo.
la penetración de Internet, el uso de delivery y del e-commerce. Por otro lado, finalmente, la adopción de la banca por Internet y la banca móvil son también notablemente mayores en esta época post-pandemia y va a seguir en alta. Obviamente no pasa lo mismo con telefonía móvil de voz, pero sí de datos, y todo lo que es Internet fijo debería estar creciendo también a partir de esta premisa. En lo que hace a los canales de compra, tanto para alimentos, abarrotes y bebidas como para bienes semiduraderos, los mercados van a ganar peso este año y yo creo que van a estar en alta también el próximo año, que es el umbral que le damos a la pandemia. El crecimiento del canal moderno y del retail moderno se va a ralentizar. Por supuesto, las cadenas van a seguir abriendo puntos de venta porque va a ser la única forma de crecer que van a tener. Crecer en los puntos de venta que tienen actualmente va a ser muy difícil y no van a hacerlo de forma orgánica. Entonces, el crecimiento va a tener que venir por inversión y el retail yo creo que va a crecer solamente de esa forma. Antes crecía de las dos formas, por crecimiento en las bocas antiguas y por crecimiento en las bocas nuevas. Las bodegas van a retornar a la normalidad y van a perder ese sex appeal coyuntural que tienen. Veremos un incremento de la participación del e-commerce, pero aún seguirá siendo en una escala muy menor. El retail necesitará reinventarse, pues el consumidor ahora piensa y siente de otra manera. Hay que resegmentar a los consumidores ahora que tienen acceso a Internet en mayor proporción que antes. Estamos hablando de que cerca del 56% de los hogares tienen una conexión a Internet fija, cuando el año 2017 era 35%. Entonces casi se ha duplicado la conexión a Internet fijo y eso les permite generar mayor ancho de banda y consumo de aplicaciones y consumo digital en general. Entonces los consumidores son más digitales y las marcas tenemos que resegmentar, reperfilar y considerar esas características en el rediseño de nuestra propuesta de valor. Pero al mismo tiempo no hablamos solo de digitalización y cómo esto afecta a la experiencia del cliente, sino también hablamos de cómo las marcas tienen que adecuar su portafolio y la presentación de su portafolio a estos dispositivos digitales, ¿no? Tienen que ver qué van a ofrecer en digital, qué van a ofrecer en físico. Tienen que darse cuenta que la experiencia del usuario no es la misma en el celular o en la página web de lo que es en la tienda o en el call center. Y bueno, la propuesta de valor no solamente cambia en experiencia, sino también cambia en comunicación. No nos olvidemos que tenemos que estar hablándole a un consumidor muy racional, muy eficiente, que valora el valor, el rendimiento y la duración, y que lo que menos quiere es poner en riesgo su salud o perder el dinero que tiene y quiere apuesta segura. Pero también ese rediseño de la propuesta de valor tiene que considerar portafolio. No nos olvidemos que el portafolio hoy tiene que estar pensado en un desembolso menor al que tradicionalmente teníamos, y con eso yo creo que son consideraciones importantes, más allá de otras que hay que tener de rigor, como integrar los canales, que nos arrojen la misma información, que podamos ver en tiempo real por cualquiera de los canales que ingresa un consumidor, etcétera, que ya estamos hablando de palabras mayores, pero en algún momento tenemos que llegar y apuntar a eso. Que organicemos el portafolio y las marcas y orientemos a la innovación, pero de funcionalidad más que de deleite. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros normalmente vemos que la innovación está orientada a sorprender al consumidor con cosas que él ni había pensado y que son wow. Hoy la innovación tiene que estar orientada a mantener el margen de la compañía y darle al consumidor la posibilidad de hacer autogestión, bajar los costos y al mismo tiempo simplificarle y darle más seguridad. Entonces, es una innovación funcional más que una innovación wow. Y apoyémonos también de categorías ganadoras. Como hemos visto, está la salud, la nutrición, la limpieza y el hambre de información que tiene hoy el consumidor. Existe más presión para incrementar ventas y rentabilidad, pero hay que tener mucho cuidado con las innovaciones marginales o con planes de ingreso a mercados de mayor valor. Si hoy están pensando meter una categoría premium o subirse a un tier 1 de un tier 2 y sacar marcas que ofrezcan mayor prestación o beneficio, piénsenlo bastante bien y tengan mucha seguridad de hacerlo. Peor ahora que los márgenes de error son muy grandes y los tiempos muy volátiles. Y si va a ser adicionalmente para que les dé un ingreso marginal, no vale la pena, ¿no? Si va a tomarse un riesgo para un ingreso importante, arriba de un 10% en ventas, por ahí podría ser interesante hacerlo. Pero de vuelta, innovar en lo funcional y básico está mucho más importante. Como dicen, es back to the basics. La demanda no responderá, van a ver si se van a un premium y quieren hacer incrementos marginales. Y para tener éxito yo creo que debemos tener la creatividad de un artista y la precisión de un científico. Así que ahí va un ídolo, don Leonardo da Vinci, a ver si los inspira. Lean sus libritos, miren sus éxitos y aprendan un poco de él. Yo creo que eso es todo. No tengo más que decirles. Muchas gracias por la paciencia. He tratado de ir un poquito rápido,
pero espero que toda esa información les pueda servir. Atento a preguntas si tienen. Muchísimas gracias, Roger. De verdad, una información muy, pero muy relevante e importante. Vamos a dar paso a algunas preguntas que hemos seleccionado del proceso de registro, donde ya ahí varios de los participantes alojaron algunas preguntas. Entonces, esta parte la vamos a dirigir junto con la licenciada Gaby Negrete, que es precisamente la coordinadora del área comercial de la carrera de Ingeniería Comercial de la UPSA. Gaby, ¿puedes, por favor, formular una pregunta? Gracias, María Esther. Muchas gracias, Roger. Como decía, tenemos bastantes preguntas. Hemos seleccionado algunas. Roger, ¿considera que los nuevos cambios en las preferencias o hábitos de los consumidores han sido un impulsor o una barrera para las marcas más afectadas durante la pandemia? A ver, voy a tratar de... Está complicada la pregunta, pero bueno, voy a tratar de ver qué entendí. Yo creo que toda crisis es una oportunidad y que en toda crisis hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Hemos tratado de mapear por sectores al comienzo de la presentación todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con alimentación, higiene y limpieza del hogar. Son como que categorías ganadoras donde la categoría en general se ha fortalecido, desde los chiquititos hasta los más grandes de los jugadores. Otros de los que han ganado con la pandemia son aquellos que ya tenían portafolios de desembolso bajo, es decir, empresas que ya vendían a los hogares productos que estaban por debajo de la media del valor de la marca líder, también se han fortalecido, porque el consumidor ha ido migrando hacia un desembolso menor. Pero también hay los líderes de la categoría, los grandotes, que pueden darse el lujo de perder 10%, 20% de sus ingresos un año, 2 años, pero tienen caja y espalda para poder continuar y apostar inclusive a crecer. Y estas empresas también van a crecer si es que tienen la capacidad y la caja para hacerlo, ya sea porque otras chiquititas van a morir o ya sea porque ellos tienen plata y caja para comprar y visión, otros negocios que puedan robustecerlo. Así que así estoy entendiendo más o menos. Ahora, los consumidores cambian sus hábitos y sus preferencias también. Sin embargo, a mí me gustaría enfatizar en este momento que hay cambios en los hábitos de compra y consumo, sí, pero esto no es un consumidor distinto, ¿no? O sea, Roger López sigue yendo al restaurante con menos frecuencia, con menor gasto, buscando la promoción porque tiene menos plata, sigue yendo al supermercado para comprar duraderos, semiduraderos, y va al mercado para comprar frescos, ¿no? Sigue tomando el micro para ir a trabajar, va en taxi pero se cuida más, no va a los eventos, pero sigue esperando que esto se solucione para disparar y salir a los eventos, no está yendo al cine, está mirando películas en casa, ha descargado streaming, contrata Netflix. Hay una serie de cambios que principalmente se han dado en la clase media, media alta, que es donde menos afectación ha habido de su ingreso y de su gasto. Pero toda la clase media baja, abajo, que representa el 80% de la población, ya está prácticamente retomando sus viejas prácticas, salvo ciertas excepciones. Mucho más foco en la información, mucho más foco en la nutrición, mucho más foco en la salud y en la prevención, ¿no? Esos son como que grandes cambios que ellos han adoptado. No sé si ha servido la respuesta. Sí, claro que sí, sí. Creo que sí. El que preguntó está muchas gracias por la respuesta. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. Sí, Roger, hay una pregunta acá que si bien hemos visto y vos los has enumerado, los has mencionado, los cambios más importantes que ha habido en el consumo, en este caso, donde vemos que hay una disminución de gasto, donde se ha aumentado, incluso ha disminuido el endeudamiento comercial, se está buscando ingresos extra. Adicionalmente vemos algunos cambios en cuanto a irnos hacia el tema de la salud, la nutrición, la limpieza, la higiene, etcétera. Y hay una pregunta aquí que dice, de todos estos cambios que se han generado precisamente en la pandemia, en este perfil del consumidor, ¿cuáles creemos que de todo esto que hemos mencionado podrían ser permanentes y algunos otros momentáneos? Bien, a ver, habrá que darle tiempo, pero si me preguntan y yo me pongo a pensar,
estoy viendo algo. Cuando hacíamos estudios de medición de audiencia antes de la pandemia y nosotros veíamos el consumo de radios, por así decirlo, del cruceño, los que estaban siempre en primer lugar eran los reggaetoneros, los salseros, los cumbieros, etcétera, ¿cierto? Del 2020 y continúa hasta ahora que hemos hecho la última encuesta en febrero del 2021, información está en primer lugar, ¿no? Entonces, estaciones de radio como el Deber Radio o como Activa, creo, no sé, donde hay programas de información más que de música, están mucho más altos en el rating de lo que habían antes. Entonces, yo creo que a partir de todos los problemas que han habido de noviembre del 2019, de octubre del 2019, que han continuado todo el 2020, que ahora viene un tema de pandemia que no va a terminar, y hay como que una incertidumbre económica, política y sanitaria, el cruceño va a estar mucho más atento a la información de lo que estaba antes. Me parece que permanente podríamos llamar a que eso va a seguir 2, 3, 4, 5 años. No creo en cosas permanentes, yo creo que no va a haber vuelta atrás en salud. Ya hemos tomado más conciencia muchos consumidores en todos los niveles socioeconómicos que la alimentación, lo que como, mirar la etiqueta, los productos que contiene, tratar de tomar una vitaminita, un mineral, es parte ya de nuestra costumbre y va a ser parte hacia adelante de nuestra costumbre. Cuando compramos productos de limpieza o desinfección, vajilleros, limpiapisos, limpiavidrios, lo que fuera, y hemos comenzado a utilizarlo y vemos que tiene una función. Ahora que estamos especialmente la clase media más en el hogar que antes, ya es una adopción, creo, de un portafolio de productos que no debería retroceder tampoco, ¿no? Y así podríamos darle una miradita a ciertas características. La videoconferencia, por más que volvamos todos a la oficina, plataformas, o sea, ya no vamos a necesitar, incluso imagínense el mejor de los momentos, si estamos en una oficina, ya no vamos a estar buscando, Roger, vamos, veamos, no, te visito, ¿no? Por más que estemos los dos en la oficina, si Gaby y yo estamos en la oficina, ya no decir Gaby, te visito, me visitas vos, no, conectémonos por Zoom. Yo creo que las videoconferencias y las reuniones virtuales van a ser más permanentes y definitivamente todo lo que viene a través del consumo digital de redes fijas, con ancho de banda, streaming, videoconferencia, podcast, música, todo eso va a ser una cosa que no vamos a dejar, sino que va a seguir creciendo hacia adelante, ¿no? No sé, tal vez me olvidé de algo, pero creo que por ahí va el asunto. Perfecto. Gaby, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo, y es una que se repite varias veces. En caso de pequeños emprendimientos, ¿cómo sobrellevar la crisis y no decaer por la escasez de consumidores? Bien, buena pregunta. A ver, yo creo que los negocios pequeños pueden seguir los mismos parámetros en general que hemos mencionado. Adecuar su oferta a un consumidor que tiene una presión a bajar el desembolso a un tiro inferior. Es decir, que si yo tengo una pizzería, por así decir, y mi pizza vale 100 bolivianos, tengo que ser capaz de lanzar una pizza en 70 bolivianos, porque 30% ha caído el consumo del gasto on the go o fuera de la casa. Entonces yo tengo algunos parámetros. ¿Y qué puedo ofrecerle? No le voy a hacer un descuento del 30%, pues veré cómo puedo hacer un combo con otro producto, puedo hacer algún tipo de reducción en el tamaño, cambio de ingredientes, repasar mis proveedores, ver mi cadena. ¿Cómo puedo yo llegar al consumidor con un 30% de valor menos o cómo puedo atraerlo con promociones atractivas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso hay que pensarlo porque es una realidad. La comunicación con el cliente tiene que ser bien directa, qué beneficios va a recibir, muy racional. Ya no estamos en momentos muy... voy a tratar que se me entienda bien. La comunicación debe seguir siendo emocional en esencia. Las comunicaciones que hacemos de publicidad tienen que tener su core emocional, pero no tiene que ser solo emocional, tiene que tener muy claramente el mensaje funcional de valor, de beneficio para el cliente. Tienen que trabajar más tiempo, tienen que trabajar 24 horas porque están en crisis, ¿no es cierto? No han salido de la crisis, son 2 horas más, así que no se duerman a las 10, ni miren la novela a las 8, estén hasta las 12 pensando cómo conseguir clientes y salgan a buscar clientes y gestionen una venta directa, 1 a 1, que es la mejor forma de que puedan tener clientes. Y sacrifiquen margen por flujo de caja, ¿no? Así que no queda otro. El flujo de caja es el rey y 2022 va a seguir siendo el rey, ¿no? Gracias, Muy bien, Roger. muchas gracias, Roger.
pregunta muy sencilla, muy simple, pero también muy importante, creo, es que, como bien lo decía Roger, el tema de lo digital se queda, ¿no? En nuestra cotidianidad se queda y en todos los sectores y rubros se queda. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no desarrollen este campo tecnológico, el tema de las redes, el tema del Internet? ¿Tenderán a desaparecer? En general hemos visto que el Internet crece, pero siempre los promedios y las generalidades nos hacen quedar ciegos en algunos segmentos. A ver, si mi marca, si mi empresa le vende a gente de ingreso bajo, que además es mayor de 50 años, tengo como 5 años para meterme a lo digital. ¿Por qué? Porque esos segmentos no están tan digitalizados como los otros. Pero si yo le vendo a la clase media o si le vendo a gente joven menor de 40 años o son parte importante de mi clientela, entonces la urgencia es eminente, ¿sí? ¿Qué pasa si esa urgencia eminente yo no la sigo? Voy a perder, pues, ¿no es cierto?, mercado, sin duda, y esa pérdida de mercado posiblemente no tenga forma de recuperarla y acabe cerrando. Por ahí tengo y la recupero, pero no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y cuando nosotros hablamos de digitalización, no es pues un pauteo en Facebook, ¿no? Correcto. No es eso, no es eso. Significa habilitar canales que hagan toda la comunicación, conversión, gestión y venta al consumidor, ya sea una aplicación o ya sea algún sitio web de internet. Y eso, créanme, entre que lo diseño, lo planifico, lo desarrollo, me tropiezo una, me tropiezo dos, me tropieza tres, se atrasa el diseñador, se atrasa el programador, voy a tardar un año y un año más en hacer mi curva de aprendizaje. Entonces estamos hablando de que hacer esas cosas me va a tomar 2 años. En 2 años o me mató la pandemia, me comió el grande o mi cliente me dejó o no supe compensar la pérdida de demanda. Yo creo que es algo que deberíamos comenzar a hacer ya, sabiendo que recién lo vamos a lanzar 2022, posiblemente 2023. Bien, muchísimas gracias, Roger. Eh, yo tengo una pregunta y es la última ya para poder concluir. Veíamos este tema de las compras online, donde está este crecimiento de lo que es el e-commerce, el delivery, donde vemos que de un 16 ha crecido un 36%, pero que también hay una incidencia, como bien lo mencionaba, de casi un 125%. ¿Por qué creemos o se cree que no despega este tema del e-commerce? Es un tema de falta de cultura, es un tema de falta de confianza de parte del consumidor, es un tema de tecnología, es un tema legal o es la suma de todos. ¿Qué dice Roger? Es pues la suma de todo, María. A ver, si usted, si usted recuerda el gráfico que presenté, la penetración de la compra online en los estratos altos, medios altos, que son el 5% de la población, ya está casi 70%. O sea que la pandemia realmente a todos los de la clase media alta que no compraban, los hizo comprar. Abuelitos, viejitos, tíos, niños, todos. Ahí estamos con una penetración bastante alta. Si nos vamos al siguiente segmento, que es la clase media típica, donde hay un 11% de la población, ahí vemos que estamos a la mitad. Hay todavía un poco de espacio para crecer. Pero si nos vamos al resto de los segmentos, clase media baja, baja ascendente y baja popular, realmente estamos en el 10, 7, 10, 30% en el mejor de los casos. Hay mucho espacio para crecer. La pregunta es ¿por qué no crece? Y la pregunta de por qué no crece tenemos que verla en las capacidades que tenemos las personas para usar la herramienta. Por ahí necesitamos una capacitación digital. O por ahí simplemente piensa usted en la pobreza que tienen estas personas, que le cuesta el mega de conexión y nosotros para hacer una compra necesitamos un proceso de 10 minutos entre que descargo, veo el catálogo y para ellos no es posible pagarlo. También desconfían porque es tan poquita la capacidad de errar que tienen que va a haber que adecuarse y hacer algún tipo de sampleo o compra de prueba para que ellos puedan habituarse. Y definitivamente también tenemos oferentes que no están a la talla, pues no tenemos una oferta en Bolivia que es todavía muy limitada en lo que es e-commerce y por lo tanto a los bolivianos, ya sea de clase media, media alta o media baja, que ya están más habituados a la herramienta, no les está dando todavía muchas opciones de compra. Entonces yo creo que falta oferta o mejorar la oferta o ampliar la oferta. En los estratos medios abajo
falta generar la cultura, bajar el temor, educar más y darle un poco más de tiempo que madure. Y también deben haber términos legales, por supuesto, que hacen más complejo desde el punto de vista del fabricante poder llevar el producto. Hoy por hoy, los que están en el negocio del e-commerce no están haciendo plata, por si acaso, ¿no? Las marcas que tienen ahí ya canales de e-commerce normalmente están entre el 5, 10, 15%, 20% de sus ventas online y el otro 80%, 85% siguen siendo de forma tradicional. Pero antes eran 0, ¿no? Antes era 1, 2. Así que, bueno, es algo que está comenzando en Bolivia y espero que no se vaya a frenar. Y listo, se trata de que va a llegar y tratemos de acelerarlo los que estamos ya metidos en eso. Y los que no están metidos en eso, no traten de detenerlo, porque no van a poder, traten más bien de subirse. Perfecto. Bien, Roger, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una información que, como bien decíamos al principio, información que va a influir en los procesos de tomas de decisión y obviamente en toda proyección que haga la empresa en el corto, en el mediano y por qué no pensar ya en el largo plazo también. Muchísimas gracias, Roger. Gaby, muchísimas felicidades y gracias por organizar esta actividad. Y gracias a todos por su presencia. A mí me gustaría, por favor, si podemos habilitar nuestras cámaras un ratito para poder sacarnos todos una foto. Y mientras que habilitamos cámaras, obviamente, mencionar que esta información sí va a estar disponible en los distintos canales de la UPSA y a su vez en los canales que tiene Captura Consulting, al cual pertenece Roger. ¿Sí bien? Muchísimas gracias entonces. Roger, nuevamente mis agradecimientos y asumo que no va a ser la última vez que estaremos haciendo alguna presentación de esta naturaleza. Muchas gracias. Bueno, Gaby, Mari, gracias a ustedes por la invitación y con gusto pues me avisan cuando haya una nueva oportunidad y aquí estamos presentes. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos.